Entre los anuncios que hizo el ministro de Economía de la Nación, habló sobre un aumento de los reintegros a las exportaciones vitivinícolas, algo que es celebrado en la provincia, Ricardo. Sí, y además algo que estaba reclamando en su momento el sector vitivinícola. ¿Te acordás cuando hubo reuniones a principios de año? Hicieron gestiones ante la Nación por intermedio de la provincia. Bueno, finalmente el anuncio llegó ayer y la verdad que hay una especie de celebración, de festejo, por lo menos en el sector exportador. Hay que tener en cuenta que si bien en lo que hace concretamente al PIB de la Argentina, el vino en cuanto a exportaciones e ingresos de divisas no es de las más importantes en el país, ocupa una franja mínima, pero de todas maneras es muy importante para la provincia por lo que puede mover a futuro principalmente, ¿no? Es decir, a ver, ¿esto qué nos genera a nosotros? Nos genera mucha expectativa respecto de que si bien los reintegros no son para que vayan a reinvertirse en materia de infraestructura o mejoramiento de la actividad o bien de generación de empleo, porque esto no es obligatorio. Habrá que esperar el decreto, la letra chica, pero normalmente cuando ocurre una situación de este tipo, reintegros de derechos de exportación, no es con la obligación de utilizar esos fondos para realizar inversiones, sino que es un beneficio para la empresa que paga un impuesto y por lo tanto le están devolviendo ese impuesto que ha pagado a cuenta de una exportación. Por lo tanto, es un beneficio pura y exclusivamente de rentabilidad para la empresa. Una ganancia. Es una ganancia. Por lo tanto, teniendo en cuenta este dato, es que, bueno, habrá que esperar y ver si las empresas, teniendo como un mejor reintegro. Ten en cuenta que en el año 2016 Macri decide bajarlo al 3%, el reintegro. Sí. Entonces ahora se recupera más de 3 puntos, 4 puntos prácticamente, es más del 100% y ahora es del 7%. Estamos hablando de una cifra importante en materia de dólares, muy importante. Seguro. ¿Y es por un plazo, digamos, indefinido o tiene, digamos, un punto y aparte esto? No, hay cambios normalmente, claro, digamos, en cuanto a estas medidas. Lo que hay que esperar es el decreto para saber si va a seguir el mismo camino de las retenciones, es decir, o si bien va a ser una cuestión indefinida y se va a mantener por lo menos por el tiempo que el gobierno lo indique. Pero por ahora, digamos, no hay un plazo definido. Bien. Vamos a escuchar las voces de los protagonistas del sector vitivinícola. Primero a Carlos Fioqueta de Coviar, hablando de este tema. Creemos que es sumamente positivo, es un trabajo que se ha venido haciendo desde Coviar con los gobiernos provinciales, con el gobierno de Mendoza y justamente con el gobierno nacional. Y esto va a implicar una transferencia de recursos al sector privado productivo, que va a quedar justamente en la zona de producción. Así que esta medida de aumento de reintegros, que es lo que va seguramente a terminar de definirse en las próximas horas, sin duda es positivo para los exportadores, pero para todo el complejo vitivinícola en general, porque ha sido considerado dentro de esta propuesta del gobierno nacional de aumentar las exportaciones de valor agregado que genera el país. Los reintegros se bajaron en el año 2016 y desde ese entonces quedaron en niveles muy bajos. La vitivinicultura, a través de su capacidad de generar valor agregado, paga una gran cantidad de impuestos y los reintegros es básicamente esto, la devolución de impuestos que se pagan en el proceso exportador, con lo cual este aumento de reintegros implica esto, la devolución que se pagan de impuestos durante el proceso, porque no se pueden exportar impuestos, sino lo que hay que exportar es la producción. Bien, ¿y qué opinan desde las cooperativas, Ricardo? Bueno, las cooperativas evidentemente que son un grupo importante dentro de lo que es concretamente la actividad vitivinícola, como así también muchas de las cuestiones agrarias que se están dando en el país, ¿no? Y en definitiva, esto debemos consignarlo porque es así, es decir, existe una gran corporación a nivel nacional en distintos lugares, entre ellos aquí en Mendoza está Fecovita, como una de las principales empresas o bien una asociación que nuclea en realidad como federación a las cooperativas. Pero la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, estamos hablando de ACOVI, también dio su punto de vista respecto de esto. Escuchemos. Estamos analizando las medidas que recientemente anunció el Gobierno Nacional en referencia a la mejora en la competitividad para el sector vitivinícola y cooperativo. Nos parece un buen comienzo, una buena idea, porque además también lo hemos solicitado junto con Coviar. Todas estas medidas
que hagan a mejorar la competitividad, el acceso a los mercados, la generación de valor agregado. Esto debe estar aparejado directamente con una retribución al precio del productor, como así también continuar con otros aspectos que también lo venimos solicitando hace muchos años, como hacen al costo logístico, el costo impositivo, los acuerdos internacionales. Tenemos que tener en cuenta que estas medidas deben ser perdurables en el tiempo y no políticas espasmódicas, para que podamos tener una industria con buenos ojos en el mundo, con reglas de juego claras y por lo tanto con mayor generación de trabajo y mejores condiciones para nuestros productores. Reclamo que hacen desde tantos sectores y que dicen desde el INB. Bueno, el INB tuvo un papel importante en este sentido, teniendo en cuenta que también fue parte de las negociaciones con el Gobierno Nacional para alcanzar finalmente esta decisión. Habló el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, estamos hablando de Martín Hinojosa. En el día de ayer, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Alberto Fernández, anunció una medida reclamada por el sector vitivinícola, que es la mejora en el reintegro de las exportaciones. Esta mejora pasó del 3.25 al 7%, aún mayor a lo solicitado por el sector. Esto es sumamente interesante porque va a mejorar la rentabilidad de las empresas, van a mejorar las exportaciones argentinas que vienen creciendo en los últimos 8 meses. No solamente va a mejorar las exportaciones, sino también va a permitir el ingreso de divisas que tanto necesitamos los argentinos. Y es una muestra de que tanto el Estado Nacional como las entidades vitivinícolas y el sector privado estamos trabajando en conjunto, entendiéndonos, escuchándonos, y es un reclamo que se venía pidiendo desde el sector privado, el hecho de trabajar en forma conjunta.